Hola, ¿qué tal? Mis hermanos, les bendigo en esta hora. Les saludo en el nombre de Jesús. Declaro que la gracia del Padre continúe formando en ustedes carácter, madurez y generando un corazón de adoradores en espíritu y en verdad. Bien, quiero en esta mañana compartir con ustedes una hermosa palabra que el Señor me regaló. Una mañana abrí mis ojos y le dije: Señor, quiero hablar de ti. Dime que debo hablar de ti. Me dijo: muy bien, quiero que hables sobre mi bendición. ¿Qué es la bendición de Dios? Le dije: bueno, perfecto, no hay ningún problema, Padre. Dime entonces qué es la bendición. Yo he creído muchas cosas, pero quiero ahora que tú me reveles qué es lo que significa la bendición. Me dijo: ok. Primero, entendí que debía conocer del lenguaje de Dios qué significan las palabras. Por lo tanto, me remití al hebreo, al griego y al latín, que son como las lenguas en las que se ha estado definiendo todo lo que es el significado de la palabra de Dios. Entonces fui al hebreo y encontré que la palabra bendición tiene un significado, es barak, bendecir, que es una acción. Encontré otra palabra que es baraka, que significa bendición. Y es una palabra que nace de fecundar, de asegurar la fecundidad. O sea, es como palabras que vienen del corazón de Dios. Entonces, baraka, la palabra bendición, significa asegurar la fecundidad. Y en griego, esher, E-S-H-E-R, que significa felicidad. Y del latín, la palabra bendecir es decir bien las cosas. Hablar bien, bendecir es decir bien, decir el bien. Bien, entonces, como se trata de hablar bien, y es lo que Dios dice cuando nos bendice, habla bien sobre nosotros. La bendición es una declaración de la buena voluntad de Dios sobre sus hijos y la condición para que se puedan cumplir esas palabras. Es decir, la bendición es completa. Es la declaración de Dios sobre nosotros y vamos a mirar qué es, cuál es esa declaración de Dios. Y dos, es que podamos cumplir con esas palabras. ¿Cuáles son tal vez algunas condiciones para que esa palabra espiritual que se declara por parte de Dios sobre nosotros, su buena voluntad, se cumpla en nosotros? Entonces, al principio de todo, Dios declaró su bendición, su buena voluntad, la que es agradable y perfecta, su bendición sobre nosotros. Y quiero iniciar hablando. En el libro de Génesis encontramos la primera bendición. En el libro de Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó al hombre, encontramos que Dios declara una bendición perfecta. Libro de Génesis capítulo 1, en el verso 22, vamos a encontrar una declaración que Dios hace sobre la tierra, sobre los seres que hay en la tierra. Dice: y Dios los bendijo. Si usted lee en el capítulo de Génesis, encuentra la primera bendición y lo hace sobre lo primero que Él hace. Dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Lo primero que Dios hace es fructificar y multiplicar, llenar las aguas en los mares y las aves en la tierra, las aves en los cielos. Pero cuando
veo la definición del hebreo de asegurar la fecundidad, la encuentro aquí, en la palabra fructificar y multiplicar. Luego Dios, también en el verso 28, lo declara sobre nosotros, sobre sus hijos. Y dice, en el 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear. Vemos las definiciones que vimos en el hebreo y el griego y en el mismo latín. Dios habla bien, Dios declara una bendición que tiene que ver con fecundidad, con fructificar y multiplicar. La palabra fecundidad también tiene una definición que es fertilidad. Entonces, la fertilidad tiene que ver con tierra fructífera, tiene que ver con vientres fructíferos, animales fructíferos, hombres fructíferos, tierra fructífera. Por eso, la fecundidad es la bendición primaria de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, después de la caída del hombre, en Génesis 12:2, versículo 2 y 3, ahí está la palabra Berak. Dice, Dios asegura la fecundidad en Abraham. Dios asegura la fertilidad de Abraham y le dice, haré fértil al que hable bien de ti, haré fértil al que te bendiga y haré fértil a ti y a todas las familias de la tierra. Haré fecundar. Y quiero que usted y yo vayamos a la palabra. Quiero que lo leamos para que usted conozca que lo que le estoy diciendo no viene traído de los cabellos, no viene de un estudio teológico, sino que viene del corazón de Dios para que nuestras vidas tengan esa formación, ese fruto que Dios quiere que tengamos. En el libro de Génesis capítulo 12 dice, Dios llama a Abraham y dice en el verso 1, pero Dios, Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Es decir, Dios está declarando lo que hará en la vida de Abraham. Y serás bendición. Es decir, que Dios está asegurando la fecundidad de Abraham, la fertilidad. Es decir, que todo lo que salga de él será fértil, será bueno, será un fruto que agrade a Dios. Y esa bendición que Dios trae a Abraham lo hará, y dice que bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, es decir, fructíferas, serán fecundas, serán fértiles todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Aquí encontramos el principio de lo que Dios dice acerca de la bendición, de lo que Dios desea en nosotros, que está representado en su bendición. Aquí encontramos la bendición del Espíritu, la bendición espiritual. Y luego, entonces, hay una bendición espiritual y hay una bendición material que Dios tiene para nosotros. Entonces, pongo dos conceptos, pongo dos fundamentos de la palabra. Una, la bendición espiritual, y otra, la bendición material. Y se los quiero mostrar en la palabra. Aquí estamos viendo la bendición espiritual
que tiene que ver con la fecundidad, que tiene que ver con ser fructíferos. Y más adelante vamos a explicar. Hasta ahora estamos dando la plataforma. La segunda tiene que ver con la bendición material. Y ella está en Génesis capítulo 27. Y allí Dios da la bendición a Jacob por medio de Isaac. Recuerde que Jacob es Israel. Israel es el pueblo del Señor. Nosotros somos Israel. Nosotros somos su nación santa. Somos su pueblo escogido. Y en el libro de Génesis capítulo 27 y 28, capítulo 27, el verso 28 y 29, la palabra dice: Dios te dé del rocío del cielo. Es la bendición, escuche, es la bendición que Isaac coloca sobre Jacob. Ustedes conocen claramente el pasaje de la palabra en Génesis 27. Recuerde que en la Reina Valera versión 1960 el título es Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y usted va a leer todo el capítulo cómo Jacob obtiene la bendición. Para Jacob era más importante ser bendecido porque él tenía una revelación de parte de Dios. Y si usted lee ese capítulo, usted va a encontrar allí que Jacob hace algo indebido. Él fue suplantador para poder obtener esa bendición, la que Esaú le vendió por un plato de lentejas, la que despreció. Y Jacob entendía qué significaba la bendición. Por eso, esta enseñanza que les quiero compartir o que les estoy compartiendo, quiero que tú entiendas lo que entendió Jacob sobre la bendición de Dios. Es muy importante cuando tú entiendes lo que es la bendición de Dios, te vas a dar cuenta lo perfecto que es Dios. En esa época, Jacob anhelaba la bendición de Dios. Jacob peleó por la bendición de Dios. La palabra dice que desde el vientre, él venía peleando por ser el primogénito, por salir primero del vientre, porque el que salía primero del vientre, el hijo que salía primero del vientre, era primogénito. La palabra narra esa fase de Jacob, desde el vientre de anhelar la bendición de Dios. Y entender qué era la bendición de Dios implicaba que en él iban a pasar muchas cosas para su vida, para la humanidad. En Abraham, Dios declara una bendición espiritual. Y en Jacob, Dios declara el refuerzo de la bendición espiritual, o no el refuerzo, sino el resultado de la bendición espiritual, la bendición material. La una viene después de la otra, y es importante que entendamos eso. Génesis 27, verso 28 dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición que hizo Isaac sobre Jacob. Dice en el 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo. Y le bendijo. La bendición de Dios por medio de Isaac para Jacob, que sería el padre, el padre de Israel. Y después Dios ya no le llamó más Jacob, sino Israel. Dice que Dios bendice a Jacob con una bendición material. Allí vemos reflejada esa bendición material. Dios pues te dé el rocío del cielo
Dios pues te dé la grosura de la tierra, la abundancia del trigo y de mosto, y del servicio y de la autoridad. Entonces aquí conocemos bíblicamente dos tipos de bendiciones. Uno, la bendición espiritual, que es la de fructificar, la de ser fértiles. Desde el ámbito espiritual tiene una connotación, la vamos a ver ahora. Y la bendición de lo material, lo que le entrega a Jacob como parte de ese legado, Qué bueno, mira, Dios no lo hace cuando bendice a Abraham, le da la bendición de la fructificación y pareciera que no le hubiera dado la bendición, de acuerdo a lo que está escrito, de la prosperidad material, por decirlo de alguna manera. Pero Abraham, dice la palabra, que fue riquísimo en todo. La palabra habla que Abraham fue rico en todo, fue feliz, creyó a Dios, y ese creer, esa fe le fue contado por justicia. Entonces también estaba inmersa la bendición de las cosas materiales para la bendición de Abraham. Y también en Jacob estaba la bendición de la prosperidad, de la fructificación de la tierra, de lo que Dios había prometido en Génesis, en el Edén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar dos cosas puntuales. Una, la bendición de Dios. Primero, la bendición espiritual. La bendición espiritual. Y está tipificada en la bendición de Abraham, que es la bendición de la fe. La bendición espiritual también va ligada a dar hijos. Dios fecunda, Dios da hijos. Dios, su Hijo, es Jesucristo. Y nosotros fuimos hechos para ser sus hijos. Por eso, esa es la principal bendición de Dios, la fecundidad. Sus hijos, Jesucristo el Señor, y nosotros que por medio de Jesucristo, por medio de Él, fuimos hechos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, pertenecemos a la familia de Dios. ¡Qué alegría esto! ¡Qué bendición! Entonces, la bendición espiritual es la que produce fecundidad, es la que es fértil. La bendición espiritual es la que produce hijos. Hijos espirituales, hijos naturales. Recuerde eso. En Efesios capítulo 1, verso 3, encontramos algo maravilloso. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Entonces estamos hablando de las bendiciones espirituales, según Efesios capítulo 1, verso 3. Esas bendiciones espirituales ligadas a la familia de Dios, a ser hijos de Dios, la fecundidad de Dios, tener hijos, es la bendición más grande. Ser hijo de Dios y poder dar hijos a Dios. Por eso Dios pide, según Génesis, que fructifiquemos y multipliquemos la tierra. Por eso el concepto de no tener hijos hoy no es una bendición. El concepto de nuestros hijos hoy, de no querer tener hijos, no es sano, no viene del corazón de Dios. Fuimos bendecidos con la bendición de la fertilidad. Fuimos bendecidos para darle hijos a Dios, hijos reales, de carne y hueso. Tus hijos, mis hijos, son para el Señor, para la familia de Dios. Es importante hacer este reconocimiento y no continuar con legados filosóficos, sociológicos, que no permiten que podamos complacer el corazón de Dios. Dios le dice al hombre: fructificad y multiplicad. Fructificar es dar hijos, y multiplicar es que sus hijos den hijos, y que los hijos de sus hijos den hijos. Eso significa multiplicar, pero forma parte de la bendición espiritual de Dios. La hemos confundido. Creemos que es algo natural. Creemos que queda a la libertad del hombre si quiere o no tener hijos.
Pero la bendición de Dios es hacerlo, Entonces, por eso dentro de las bendiciones espirituales está esa parte fundamental en nosotros de tener familia, de tener hijos naturales, pero también Dios quiere que tengamos hijos espirituales. Eso también forma parte de la fecundidad, los hijos espirituales. Tú y yo vamos por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos en el nombre de Jesucristo. Hijos de fe, como los de Abraham. Nosotros, hijos de Abraham, hijos de la fe. Las personas que aceptan a Cristo porque tú les hablas, hijos de fe, hijos de una persona bendecida, con la bendición de la fecundidad. Entonces, la bendición espiritual es ser fértiles dando hijos, tanto naturales como espirituales, y segundo, dando fruto. La segunda bendición espiritual es dar fruto. La palabra en Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es. Entonces, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora se lo voy a leer desde el punto de vista de la bendición de Dios. Entonces, más la fertilidad del cristiano, del Hijo de Dios, en el Espíritu, produce en él amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria al Señor. Más el fruto, más la fertilidad, más la bendición en el espíritu del hombre, produce eso. La bendición de Dios en el espíritu del hombre produce eso. El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Jesucristo en nosotros, es la más grande bendición que nosotros podemos haber recibido de parte de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros, que produce amor, del amor de Dios, que produce gozo, del gozo de Dios, que produce paz, de la paz de Dios, que produce de la paciencia de Dios, paciencia en nosotros. Este fruto que viene del Espíritu, en verdad que es una bendición grande con la que podemos continuar siendo bendecidos nosotros y poder hacer que otros sean bendecidos. La bendición de Dios espiritual tiene unas profundidades que nos llevan a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. En el libro de Salmos, quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 1, Salmos, capítulo 1, el versículo 2 al 4. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Salmo capítulo 1 encontramos que el meditar en la palabra del Señor trae una bendición sobrenatural para nuestras vidas. Como hijos de Dios, entender la palabra de Dios debe de producir un fruto. No podemos ser infértiles, debemos ser fértiles. Por eso la palabra dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Con la palabra de Dios, meditando en ella, entendiendo sus conceptos, sus preceptos, todo el conocimiento de Dios para nosotros por medio de la palabra, podemos dar el fruto, ser bendecidos dando ese fruto. Si nos deleitamos en la palabra de Dios,
seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Santiago capítulo 1, verso 12, Dios dice que Dios bendice a los que con paciencia soportan pruebas y tentaciones. Entonces, la bendición espiritual de Dios, de dar fruto, el fruto de la paciencia, va a producir en nosotros que podamos soportar las pruebas y las tentaciones, y que a causa de esa paciencia en soportar las pruebas, las tentaciones, las dificultades, Dios va a traer más bendición a nuestra vida. Hemos hablado ya de la bendición espiritual, que tiene que ver con ser fructíferos, dar hijos naturales, dar hijos espirituales y dar fruto de nuestra vida, que habla Gálatas 5:22, del amor, el gozo, la paz, en fin, todo lo que aparece allí que tenemos que hacer. La bendición de Dios espiritual es la fe, la bendición de Abraham, el ser benditos en Dios, que la bendición de Dios, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esos lugares celestiales tienen que ver con que somos personas espirituales, que somos gente del Espíritu, que vivimos en la vida de reino, que juntamente con Cristo estamos allí sentados a la diestra del Padre. Amén, gloria a Dios. Y luego hablamos de las bendiciones materiales. Entonces, bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Gloria al Señor. En las bendiciones materiales, las que Dios, por medio de la bendición de Isaac, le entrega a Jacob, están tipificadas. El rocío del cielo que le habla Isaac a Jacob tiene que ver con esa vida de Dios para la tierra, para las plantas, esa lluvia del cielo que hace que germine la tierra, que dé fruto la tierra, que den fruto los animales, que haya alimento. Bien, entonces tenemos que las bendiciones que Dios tipifica mediante la bendición de Isaac genera una bendición material que tiene que ver con los alimentos que nos provee, con la vivienda que nos da, con lo que Dios permite que podamos tener a nivel económico, con el pan, con la mesa que servimos a diario, los alimentos, pero también tiene que ver con el éxito, la fama. Jesucristo fue un hombre famoso. Él era conocido en la tierra. Él era conocido en las regiones en donde Él habitó. Ser famoso no es malo, ¿verdad? Y más si se es famoso por servirle al Señor, no es malo. Si ser famoso por los talentos que Dios nos da y que alaban y glorifican el nombre del Señor, no es malo. Que nos tengan en cuenta en los estamentos políticos, sociales, gubernamentales, no es malo. Eso forma parte de las bendiciones de Dios para nosotros. Que nos reconozcan en nuestra familia como personas sensatas, prudentes, como hombres de Dios, como personas de testimonio, que nos respeten, que nos admiren, no es malo. Eso es bendición. Eso es bendición. Que la gente hable bien de ti, que te valore, que en tu sitio de vivienda tengan concepto tuyo, quieran conocer tu opinión, porque eres una persona centrada, eres una persona que da buenos conceptos, buenos consejos. Eso no es malo, eso es bendición. Entonces, las bendiciones de Dios son completas, son espirituales, son materiales, y lo que Dios hace en nosotros lo hace perfecto. Por eso, entender la bendición de Dios sobre nosotros nos permite cambiar
nuestro estilo de vida. Permite cambiar la orientación que damos a nuestros hijos. Permite aconsejar desde el lineamiento de Dios para las familias de la tierra, para los hogares, para las parejas, para el llevar el Evangelio y el darlo a conocer a la humanidad. Cuando entendemos la bendición de Dios, sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que ahora nosotros somos hijos de Dios y necesitamos que otros también lo sean. Compartir la bendición. Cuando entendemos las bendiciones materiales que Dios ha dado a nuestra vida, las queremos compartir con otros. Esos talentos los queremos reproducir. Queremos ser fértiles, ser tierra fértil, Jezreel, campo fructífero. Ser un campo fructífero en todas las áreas. Desde el ámbito espiritual, con los talentos, los dones, el ministerio que Dios puso en nuestras manos, ser fructíferos para la familia de Dios, dar el fruto, el que Gálatas habla, ese fruto del Espíritu que nos permite crecer, ese fruto del Espíritu que nos permite avanzar, que nos permite gobernar nuestra propia vida, que nos permite ser testimonio de la gloria de Dios. Ese fruto del Espíritu que hace que nuestra vida tenga el sentido que Dios declaró para nosotros. Gloria a Dios. Y la bendición material, que esa bendición que no trae tristeza. Ser hijos de Dios no trae tristeza. Las bendiciones materiales para los hijos de Dios no traen tristeza, traen felicidad. Las bendiciones de Dios son esas bienaventuranzas. Ser doblemente feliz. La bendición trae felicidad. La bendición trae vida. Y es esa bendición que hoy te invita el Señor a vivir. Esa bendición que te da ese lineamiento para que tú andes en bendición, para que tú vivas la bendición de Dios. Entonces, eres bendecido, eres un hombre, eres una mujer bendecida, porque eres hija, eres hijo de Dios. Qué bendición más grande, porque eres bendecido, porque el Espíritu de Dios está en ti, y a través del Espíritu de Dios en tu vida puedes dar del fruto del Espíritu. Tu espíritu dará fruto, y mediante ese fruto que da, Dios traerá bendiciones materiales a tu vida. Hay personas que desean las bendiciones materiales. Hay hijos de Dios que están más interesados por las bendiciones materiales que por las bendiciones espirituales. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La bendición espiritual añade bendición material. La bendición espiritual de hacer hijos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de hacer que nuestras descendencias generen más descendencias para Dios, traerá bendición material. El anhelo de nuestro corazón. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las bendiciones, las añadiduras llegarán. Por eso, meditar, como dice el Salmo capítulo 1, si meditamos en la palabra, si deseamos entender el corazón de Dios para nosotros, si queremos que la bendición de Abraham se traslade a otras familias también, y si en nuestro corazón está el interés de que otras familias sean bendecidas, sean parte de la familia de Dios, vamos también a recibir
los anhelos de nuestro corazón en forma material. ¿Cuántos no deseamos tener una casa? ¿Cuántos no deseamos tener un carro? ¿Cuántos no deseamos viajar? ¿Cuántos no deseamos tener la mejor tecnología, tener buena ropa? ¿Cuántos no deseamos vivir bien, que nuestros hijos vayan a la universidad, que nuestros hijos tengan también buenas cosas materiales? Déjeme decirle que eso no es malo. Déjame decirte que eso es lo que Dios quiere para ti y ya Él te bendijo. Lo único que tú tienes es que proponerte un orden para eso. Por eso, al inicio de la enseñanza les decía que en el plan de Dios, la bendición de Dios, que es una declaración de su buena voluntad, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sobre sus hijos, es que ellos sean hijos de Dios y que puedan tener la habilidad a través de la palabra, mediante su vida, establecer esas condiciones para que la bendición material se pueda cumplir en cada persona. Que podamos cumplir con las condiciones para recibir. Mira, somos bendecidos y Dios nos bendice porque somos sus hijos. Dios nos provee porque somos sus hijos. La palabra de Dios dice que Él nos dará, Él suplirá todo lo que nos falta. Dios suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa bendición. Pero Dios suple nuestra necesidad. Es la primera bendición básica. Pero Dios no quiere solamente suplir nuestra necesidad, sino Dios quiere que seamos bendecidos con toda bendición, hasta que sobreabundemos para toda buena obra. Pero Dios necesita que tú conozcas cuáles son los pensamientos de Él acerca de ti, cuáles son las bendiciones que Dios tiene para ti, porque no las entendemos, por lo tanto no las vivimos. A veces queremos que Dios haga cosas para nosotros. A veces deseamos que Dios se mueva a favor de nosotros, pero que lo haga porque hemos entendido que lo merecemos. Y amén, sí, así es. Dios nos bendice porque esa es la posición de hijos, y como tenemos su posición, la posición de hijos, nos bendice como hijos, nos provee nuestra necesidad. Pero Dios quiere que vayamos más allá, y a través de la palabra podemos ir más allá. Si creemos lo que Dios dice, si creemos en sus promesas, Él nos llevará más allá. Y si en ese creer, que el resultado de nuestro creer es la obediencia al Señor, Dios va a poder multiplicar más cosas. Mira, la multiplicación forma parte de la promesa, de la bendición, porque una cosa es fructificar, pero otra es multiplicar. Tú das fruto, pero Dios quiere que ese fruto se multiplique. Tú tienes una bendición, tú tienes una prosperidad, tú tienes bendiciones materiales, pero Dios quiere que tanto la bendición espiritual como la bendición material se multipliquen. ¿Y de qué depende esa multiplicación? De la palabra. La bendición es plena para nosotros. La bendición es una promesa real de vida para nosotros. No tienes que hacer nada, porque Cristo lo hizo por ti para que seas bendecido. Escucha. Pero la multiplicación depende de ti. La bendición depende de Dios, pero la multiplicación depende de ti. Depende de cuánto creas en la palabra, de cuánto pongas en obra la palabra, de cuánto vivas la fe en acción por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Somos bendecidos, y en eso comparto todo lo que se enseña de la bendición. No somos bendecidos por lo que hacemos,
somos bendecidos por lo que somos. No somos bendecidos por lo que damos. Somos bendecidos porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y material. ¿Para qué? Para que tengamos lo que necesitamos, para que suplamos nuestra necesidad. Pero la multiplicación depende de ti, depende de que tú creas que Dios puede hacer muchas cosas en ti, depende de que creas que Dios es primero, depende de que creas que Él a través de ti bendecirá la obra de tus manos. Escuche, Dios bendecirá la obra de tus manos, es decir, que el proceso de la multiplicación depende de ti. Entonces, Génesis capítulo 1, verso 28, habla de fructificar y multiplicar. Fructificar la bendición de Dios, pero la multiplicación requiere de tu participación. Requiere de la fe que tienes, porque fe es acción. Fe es actuar en lo que dice la palabra. Si tú no caminas en lo que dice la palabra, si tú no avanzas conforme a lo que está escrito en la palabra, la multiplicación para ti se detendrá. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios quiere que conozcas cuál es su bendición, para que tú actives el poder de la multiplicación. Y ese se hace a través del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo participa, porque Él pone en ti tanto el querer como el hacer. Y tu hacer es el que hará que todas las cosas se multipliquen. Tu hacer hará que Dios bendiga la obra de tus manos. Son tus manos las que harán multiplicar las cosas. ¿Quieres formar parte de esa multiplicación? Activa tu fe del creer. Activa la acción en ti. Levántate. Crece. Dios no te impide que salgas a predicar la palabra. Tienes vecinos, amigos, familiares. Si quieres ir por el mundo, amén. Si quieres un ministerio, amén. Dios no te lo impide. Dios tampoco te impide que tengas una empresa y que le sirvas al Señor también y que tengas una empresa. Dios no te impide que tengas dinero, que tengas propiedades. Dios no te impide que te goces en las cosas materiales que Él te ha regalado, que tengas un buen carro, que tengas una buena moto, que tengas una buena bicicleta, que tengas una buena casa. Dios no lo impide, pero depende ahora de que tú entiendas la bendición de Dios y que hagas que todo se multiplique. Gloria al Señor, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque son tiempos de bendición y hoy quiero que la gloria de Dios manifiesta en tu vida, que su gloria, su gracia, su misericordia generen en ti carácter, hombres adoradores, mujeres adoradores, hogares adoradores, en espíritu y en verdad. Recuerda, la bendición de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que bendice la obra de nuestras manos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendiciones espirituales y bendiciones materiales, las bendiciones que Dios quiere para nosotros. El Señor les continúe bendiciendo. El Señor continúe formando en ustedes, en sus mentes, cuáles son esas bendiciones espirituales, cuáles son, para que su corazón sienta esa pasión para poder ser fructíferos. Jezreel, campo fructífero. Dios asegura en ti la fecundidad. Eres fructífero. No hay mujeres estériles entre vosotros, dice el Señor. Si Dios ha declarado fecundidad, no habrán mujeres estériles, no habrán hombres estériles, porque la fecundidad de Dios en ti es real, para que hagas hijos y para que tengas hijos espirituales por medio de la palabra, para que tengas la promesa de la bendición
material y puedas desarrollar tu vida en ese ambiente de reino que Dios tiene para ti. Un abrazo, grandes bendiciones, conéctate con la palabra y deja que la gracia siga formando carácter en ti. La gracia es la que forma el carácter en ti. Jesucristo, su Espíritu, son los que forman el carácter en ti, si tú lo permites. Un abrazo, grandes bendiciones.